La Silla Vacía publicó este informe titulado Las maromas de Petro para llenar el barril sin fondo de la deuda de Duque. Allí mencionan que el gobierno Petro es el que más deuda pública está pagando en los últimos 20 años. Plata que no pidió él, sino que la dejaron sus antecesores, especialmente Iván Duque. Según esta gráfica, Juan Manuel Santos pidió 81.47 billones, mientras que pagó una deuda de 16.2 billones que no pidió él. Duque pidió 57 billones y le tocó pagar 98.84 billones que no pidió, pero el presidente Petro pidió 44.36 billones y ha pagado casi el doble que Duque en menos tiempo, 171.67 billones. Con razón decían que seríamos Venezuela si le dejaron a Petro semejante deuda. Es más, el país aún paga deudas que dejaron gobiernos como el de Uribe, según también se evidencia en esta gráfica. Lo grave, y como ya lo hemos mencionado en análisis anteriores, es que la mayor parte de la deuda de Duque fue para atender la pandemia del COVID. Hasta allí no hay nada de malo, pero recordemos que el mismo presidente Petro denunció que lo que prestó Duque para que las empresas en Colombia no se quebraran, en realidad se fue para las mega empresas de los amigos del expresidente, para los Gilinski, para los Santo Domingo, para los Sarmiento Angulo, los Ardila Lule, entre otros. Y fuimos responsables. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no aprueba leyes, no sean mentirosos. Aprueba es cómo endeudarnos para pagar deudas, porque a eso se dedica el Ministerio de Hacienda, desgraciadamente, dado el sobreendeudamiento en que nos dejó el presidente Duque, que usó los dineros de la deuda para subsidiar a los más ricos de Colombia, pagándole las nóminas de sus empresas en la época del COVID. Nunca miró una señora de estas. Nunca miró una cooperativa de pescadores. Sí, Colombia le pagó las nóminas a las empresas de los más ricos del país. Ese es el tipo de favores que los gobiernos de los partidos de siempre, como el liberal de la U y Centro Democrático, le hacen mágicamente a las empresas que los patrocinan. Y es que no les parece sospechoso que los partidos que recibieron donaciones de hasta 4.200 millones por parte de estos señores terminen beneficiando con subsidios a las empresas que dieron el billete. Pero ¿por qué el país no se da cuenta de esto? Muy simple. Si nos vamos a la donación de Sarmiento Angulo, quien le regaló 600 millones al Centro Democrático, y tenemos en cuenta que este señor es el dueño del Tiempo, ¿cómo esperamos que este medio de comunicación nos dé esta información? ¿Cómo esperamos que esté en contra de los partidos que patrocina a su jefe? ¿Y cómo esperamos que no ataquen al gobierno Petro? Y ni hablar de Semana, la revista que solo se dedica a sacar noticias en contra del presidente. Adivinen qué, también obtuvo su subsidio, dinero con el que le pagaron el salario a la candidata periodista. Aquí ya hablaríamos no solo del gobierno, del poder. El poder es más complejo que el gobierno, no es dueño. Si uno examina las finanzas públicas, para hablar solo del gobierno, no encuentra que las finanzas públicas están encaminadas a pagarles año tras año billones de pesos en rentas, en utilidades rentísticas a Luis Carlos Sarmiento. Buena parte del déficit fiscal de Colombia tiene que ver con eso. Y más, un poco menos, al grupo empresarial antioqueño, que es el autor del desastre de Hidroituango y que tiene sus voceros políticos, que ya conocemos, que les da cólico salir a las marchas. En fin, si regresamos al tema, nos daremos cuenta que el gobierno Petro ha enfrentado un escenario completo para gestionar esa deuda, y mucho más cuando los partidos de oposición rechazan sus propuestas. Por ello, el presidente Petro se refirió a la publicación de La Silla Vacía. Mencionó que el señor Duque haya disparado la deuda pública nacional, que el Banco de la República haya mantenido la tasa de interés del endeudamiento excesivamente alta, han
llevado a una situación difícil que el gobierno nacional ha tratado de desmontar sin mayor costo para la gente más pobre. Hemos pagado el horroroso e injusto subsidio a la gasolina. Hemos mantenido el nivel de endeudamiento externo sin endeudarnos de nuevo. Solo nos endeudamos para pagar deuda. Eso implica disminuir la inversión pública cuando debería aumentar. El recorte a la inversión pública se debe a que la reforma tributaria fue recortada en su aspecto más progresivo, el más eficaz. También se debe al uso del anticipo de impuestos acelerado en el 2023 que desfinanció el 2024 y al pago desde el presupuesto de parte del subsidio de gasolina. Decidimos disminuir los efectos negativos con una ley de financiamiento después que las comisiones económicas del Congreso se negaron a aprobar el presupuesto. El hundimiento de la ley de financiamiento para suavizar los efectos fue hundida ladinamente por Efraín Cepeda y sus amigos en pos de unos carteles de empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar que mi gobierno va a perseguir con profundidad y por puro sectarismo político. En esa ley se proponía bajar los impuestos de renta a todas las empresas de Colombia y aumentar la sobretasa solo en petróleo y carbón, quitar el IVA en turismo, energías limpias y transporte eléctrico y volver la deuda de los usuarios de energía llamada opción preferencial que dejó Duque en deuda pública para bajar tarifas y financiar el sistema eléctrico. La misma bancada costeña, con excepciones, dirigida por Efraín Cepeda y Vargas Lleras y Char, hundieron la ley y dejaron a los usuarios de energía expósitos. Ahora que cambió la fórmula tarifaria en varios de los usuarios, amenazan los especuladores de la energía por Vargas Lleras y Cárdenas vendiendo nuestra agua en poner demandas en el Consejo de Estado para tumbar la rebaja en las tarifas de energía eléctrica en el país. Y Esmeralda Hernández agregó: hablemos de los 171 billones de deuda que el presidente Petro está pagando, heredados de Duque y Santos. A pesar de los bloqueos, mantiene una economía en recuperación y una inflación controlada. No tenemos un presidente aprendiz, sino responsable. ¿O qué creen que este gran empresario piensa cuando contrata a una mujer por 3 meses? ¿La ama? La odia. Odia al pobre. Eso tiene un nombre, una terminología, no la recuerdo ahora. Odian al humilde. Les disgusta que se suban a un bus. Cuando les puse las tarifas bajas, se subían los pobres a los buses, no se habían subido, que no podían pagar el pasaje. Entonces les molestaba al pobre en el bus. Dijo Lula antes de que lo cogieran preso: yo no había entendido cómo puede haber tanto odio en estas oligarquías que odian el que un gobernante les dé un plato de sopa caliente al pobre. Yo lo viví en la alcaldía. A mí que me critican, no andan todos diciendo es que le estaba entregando gratis todo a la gente pobre. No, estaba entregando la dignidad. Luis Carlos Sarmiento Angulo no es el dueño del poder en Colombia. Y aquí ya hablaríamos no solo del gobierno, del poder. El poder es más complejo que el gobierno. No es dueño.